Hola, en esta presentación trataré de que los conceptos de cardinalidad y participación se comprendan mejor. Para determinar la participación y la cardinalidad, debemos de interpretar correctamente las reglas y procedimientos de los negocios. En ausencia de ellas, debemos utilizar la intuición y el sentido común, pero partiendo del análisis del comportamiento de los registros. Recordemos que la participación es el tipo de asociación entre dos entidades y nos indica si los registros de una tabla se conectan de manera obligatoria o opcional con la tabla relacionada. Obligatorio significa que todos los registros de la tabla padre deberán estar conectados al menos con un registro de la tabla hija. En la opcionalidad, no todos los registros de la tabla padre tienen que estar conectados con algún registro de la tabla hija. Para realizar el análisis es importante establecer la precedencia entre las tablas y distinguir la tabla padre de la tabla hija. A partir de este momento, revisamos cómo se comporta cada registro de la tabla padre con respecto a los registros de la tabla hija. Esto es, si absolutamente todos los registros de la tabla padre deben estar conectados al menos con un registro de la tabla hija o no. En otro ejemplo, considerando las tablas empleado y dependiente, empleado es precedente de dependiente, empleado es la tabla padre y dependiente la tabla hija. ¿Será que todos los empleados tengan al menos un dependiente económico? La respuesta es no. Existen personas que no tienen dependientes. Entonces, la participación de la tabla empleado con dependiente es opcional y la cardinalidad 0. Por otro lado, ¿hay alguna regla que nos diga hasta cuántos empleados pueden vivir en una colonia? La respuesta es no. En este caso, el segundo elemento del par de la cardinalidad tendrá una n. También para este caso, ¿existe alguna regla que diga hasta cuántos dependientes económicos puede registrar un empleado? Si no la hay, el segundo elemento del par de la cardinalidad tendrá una n. Por último, veamos el ejemplo con un par maestro detalle. Utilizaremos factura con detalle de la factura. Factura es precedente de detalle de factura y por lo tanto es la tabla padre. Recordemos que una factura es un documento en el que se detallan las mercancías compradas o los servicios recibidos. Y de estos tendremos al menos uno. Lo anterior quiere decir que cada registro de factura deberá estar conectado al menos con un registro de la tabla de detalle, lo que indica que la participación de factura es obligatoria en detalle de la factura y la cardinalidad es 1. Si no existe alguna regla para determinar un número máximo de elementos comprados o servicios recibidos, el segundo elemento del par ordenado será una n. Espero que estos ejemplos te ayuden a comprender mejor cómo determinar la participación y la cardinalidad entre entidades. Gracias por tu atención. Created using Powtoon.